Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? A muchos podrá gustarnos o no el episodio 8, Los Últimos Jedi, pero lo que sí es cierto sobre esta película es que dejó muchos cabos sueltos o misterios sobre quién era Luke Skywalker, sobre su pasado y muchas de las cosas que pensaba, ya que en sí, por ser una mera cuestión de edición y de que la aparición del Jedi era en sí en segundo plano, no se pudo entonces abordar durante la película muchos de sus sentires o pensares. Sin embargo, gracias a la novela gráfica de Los Últimos Jedi que se ha liberado en las últimas semanas, hemos conocido ahí muchos más detalles sobre esta película y sobre todo muchísimo más de lo que sentía y pensaba el viejo maestro Luke Skywalker, el cual estaba recluido en acto o por decisión propia. De hecho, en un capítulo anterior que les dejaré en la descripción del video y en las pantallas finales, revisamos justo la lección que Skywalker estaba aprendiendo ahí, su última lección y una de las más difíciles como un maestro Jedi. Pero también debo decirles que los últimos números 3 y 4 de la novela gráfica del episodio 8 nos han traído muchos más detalles en diferentes momentos de esa película sobre lo que pensaba Luke en torno a la forastera Rey y sobre el breve entrenamiento Jedi que ella estaba llevando a cabo ahí. Y el primer momento que nos revelaría el interior del maestro Jedi sería justo cuando ella sacaría su báculo y después su sable de luz para entrenar algunos movimientos junto a una piedra en uno de los desfiladeros de la isla. Entonces Luke, al observarla a la distancia, tendría múltiples recuerdos, pero en primera instancia pensaría que Rey era impresionante para ser solo una novata, era fuerte y concentrada. Sin embargo, ella estaba demasiado llevada por sus propias emociones como el odio, enemistad o la ira. Y ahí el maestro Skywalker la seguiría observando y analizando todo lo que Rey llevaba consigo, ya que creería que ese era un camino que solo llevaba a un único destino, algo que nos haría una referencia directa hacia la oscuridad, aunque el maestro Skywalker no terminaría su frase. Y al verla encender su sable de luz azul para practicar, creería que Rey era impetuosa y tonta, ya que su impaciencia interna era la que le estaba diciendo que estaba lista, aunque claro, ella no lo estaba. Pero justo ahí, al verla entrenar y hacer algunos movimientos con el sable, todo eso le parecería a Luke algo bastante familiar con cualquier momento en su vida. Y así solo veríamos que Rey, con un errado movimiento, terminaría cortando la roca y de cierta manera dejándola un poco en ridículo enfrente de Skywalker. Y justo en ese momento es donde Skywalker la llevaría al templo de los primeros Jedi en la cima de la isla para su segunda lección. Es así que veríamos justo esa historia de Luke que también vimos en la película, donde le explicaría a Rey que ahora que habían pasado más de 50 años desde que los Jedi ya no existían, esta orden ahora había sido romantizada en todo un gran mito. Sin embargo, desde su perspectiva, el legado de los Jedi no era más que fracaso, hipocresía y arrogancia. Y esto lo explicaría a Luke porque justo en la cima de su poder ellos permitieron que Darth Sidious ascendiera al poder, creara el imperio y con ello eliminara a los Jedi, ya que también un maestro de la Orden Jedi ya había sido el responsable de entrenar y crear a Darth Vader. Algo que en sí es bastante curioso, ya que Luke, como no lo hizo tampoco en la película, no menciona para nada a Obi-Wan Kenobi como el culpable en frente de Rey, y de cierta manera también marca su desaprobación con respecto a lo que había hecho su primer mentor. Pero claro, ante todo esto, Rey le contestaría que justo un Jedi, o sea él, había salvado al hombre más odiado de la galaxia, y esto porque había un gran conflicto en él y porque sabía que él podía ser salvado. Y justo en esta parte, Skywalker tendría una reacción distinta a lo que vimos en la película ante las palabras de Rey, ya que por primera vez nos diría cómo se sentía al ver en retrospectiva todo lo que un día hizo como un ingenuo héroe en el regreso del Jedi, ya que Skywalker deseaba en ese momento que nunca le hubiera contado a nadie esa historia, porque él creía que debió de haber dejado que le pasara el mismo destino que a su padre y morir con él y Darth Sidious. Sin embargo, eso no habría pasado y pronto aprendería que tan rápido como el fuego, las noticias se esparcirían por toda la galaxia, convirtiendo así a Luke Skywalker en una gran leyenda. Así que después de eso, veríamos esa misma historia que vimos en la película desde la perspectiva de Luke. Esto al decirle a Rey que por mucho tiempo había habido balance en la galaxia, pero entonces él vio a su sobrino Ben Solo con la sangre de los Skywalkers y lo entrenó, y así también tomó una docena de estudiantes y comenzó a entrenarlos en un nuevo templo Jedi, por lo que tendríamos de nuevo ese mismo vistazo por primera vez de cuando Luke supuestamente fue a confrontarlo y él se volvió en su contra creyendo que Luke había muerto. Pero en realidad todo el trabajo de Skywalker se había ido de un momento a otro, porque
porque su propio templo Jedi estaba ardiendo y Ben Solo se había desvanecido con un puñado de sus estudiantes y también asesinado al resto. Esa era la gran tragedia que tenía Skywalker en aquel estado de apatía y derrota, una gran falla por haberse creído su propia leyenda. Aunque claro, Rey ahí le haría la promesa de que ella no le fallaría a él en el futuro, dejándonos la puerta abierta con esperanza. Sin embargo, todo esto y el entrenamiento que vimos de Rey mientras ella era observada por Luke es exactamente una rima con él mismo del Imperio Contraataca. Por eso Skywalker se sentía tan familiar, con esa cara joven, con su mismo sable de luz que estaba motivada por la ira y por varias emociones que Luke mismo había tenido en el pasado y que alguien sabio como el Luke del futuro sabía que eran en sí dañinas y que podían llevar hacia la oscuridad. Sin embargo, también habría otro par de momentos bastante interesantes que nos mostrarían más sobre los pensamientos de Luke Skywalker que no vimos en la película y que habían sido a su vez provocados por la visita inesperada de Rey a la isla de los primeros Jedi. Así que esto nos llevará a un momento de soledad de Luke Skywalker, donde podríamos ver de las cosas que se arrepentía, al igual de todo lo que guardaba en lo profundo de su ser al haberse retirado de la pelea y dejar pasar el tiempo ahí solo en Acto. Así que Skywalker pensaría que había pasado mucho tiempo ahí solo. Cerrándose a sí mismo de la fuerza, se había olvidado completamente de cuánto la soledad le había costado y estaba sumamente dolido por aquello hasta que vino Rey y se lo recordó todo. Por lo que ahora, muy en su interior, se daría cuenta que el verdadero costo de su aislamiento no era en sí su desconexión de la fuerza, sino de las personas con las que ella lo conectaban. Esas personas que más amaba a Luke en realidad, esas que por una lástima egoísta él había abandonado. Y con esto Luke Skywalker claro que se referiría a Leia, pero también a Han Solo, del cual recientemente había escuchado sobre su muerte. Y entonces por fin Luke Skywalker decidiría reconectarse con la fuerza e inmediatamente Leia Organa en estado de coma lo sentiría y despertaría de su letargo. Esto mientras a la distancia Luke sentía con mucho amor y compasión a su hermana gemela. Es así que nos daríamos cuenta que Luke Skywalker en verdad había caído víctima de su propia derrota y depresión. Sin embargo, al recordarlo todo y verse reflejado justamente en Rey, esto le recordarían partes importantes de sí mismo para reconectarse con la fuerza. Sin embargo, debo decirles que también hay un último momento importante que nos describe los pensamientos y sentires de Luke Skywalker justo cuando Rey deja la isla de los primeros Jedi. Y esto se daría después del conflicto que tendrían los dos, donde después de que Luke la sorprendería hablando con Kylo, ella le exigiría que le dijera la verdad sobre lo que pasó aquel día del punto de quiebre entre ellos dos. Entonces ahí Luke y Rey tendrían un breve conflicto, pero por fin Luke le diría en su vergüenza que había visto la oscuridad de Ben Solo y que al estar frente a él vio cómo la oscuridad había crecido en él mucho más de lo que podía siquiera imaginar. Y en un momento de puro instinto había tomado su sable de luz verde para acabar con su propio sobrino porque Snoke ya había convertido su corazón, al igual que por toda la muerte futura que había visto que Ben Solo provocaría. Pero ese momento se iría fugazmente y solo dejaría a Skywalker con una vergüenza ahí enfrente de su sobrino que lo miraba que estaba a punto de atacarlo, y aquello le acarrearía una gran consecuencia y por ende un rompimiento con Ben Solo. Es así que después de contar esta historia, Luke se daría cuenta que un joven asustado había respondido solo a la enorme falla de su maestro, pero Rey en su ingenuidad le diría a Luke que la decisión aún no estaba tomada y que se había dado cuenta que aún había conflicto dentro de Kylo. Lo había sentido y si ella convertía a Ben Solo aún podrían ganar este conflicto. Pero Luke Skywalker en su sabiduría anticipaba que aquello no iría como Rey creía y por lo tanto no podía ayudarla a convertir a Ben. Por lo que ella se iría de la isla pensando ingenuamente que podría convertir a Kylo Ren ante la cercanía que habían compartido, pensando en sí que él era su última esperanza. Algo que como sabemos no terminaría pasando porque Kylo Ren se corrompería mucho más hacia la oscuridad al tomar el trono de Snoke en la Primera Orden. Así que Skywalker al verla partir nos revelaría de nuevo qué era lo que pasaba por su mente ante todas esas sacudidas que había vivido en los últimos días con la visita inesperada de Rey. Y ahí al verla en la cima de la montaña pensaría que ella estaba apresurándose al irse sin siquiera estar lista. Todo para confrontar a un adversario mucho más poderoso que ella y con la tonta esperanza de convertirlo del lado oscuro. Esto claro pese a las múltiples advertencias de él, su maestro. Pero esto a la vez a Skywalker se le haría una historia similar y entonces se preguntaría ¿dónde había escuchado exactamente eso antes? Básicamente aquí Rey había actuado de la misma forma impulsiva que hizo Luke al
al dejar a Yoda en Dagobah en medio de su entrenamiento Jedi. Y lo curioso aquí es que también Luke Skywalker sabe que Kylo Ren en ese momento ya era inconvertible del lado oscuro de la fuerza y que también era en sí mucho más poderoso que Rey. Así que esto también nos demuestra un poco más de los caminos que podríamos ver en el episodio 9, con un Kylo en su máxima expresión que seguramente, como nos lo dijo Luke e incluso también Leia en el 8, no volverá jamás de la oscuridad. Pero Luke justamente se quedaría en Ahch-To porque quería acabar con su ritual y dar por finalizada la Orden de los Jedi, al igual que todos los vestigios que quedaban en esa isla sagrada. Por eso se dirigiría a quemar el árbol de la fuerza Uneti, el cual guardaba los textos sagrados de los Jedi, y entonces podíamos ver y entender lo que no había podido hacer Luke ahí durante todos sus días, ya que con una antorcha en mano pensaría que por fin era el momento, porque muchas veces había acudido a ese lugar para estar muy cerca de ponerle fin a todo ello, pero siempre había sucumbido a sus dudas en el momento final. Pero hoy ya no habría más de eso. Esa noche todo se acabaría para los Jedi. Sin embargo, sentiría una presencia, la cual justo adivinaría sus pensamientos y le preguntaría qué era lo que sentía. Y ahí se aparecería el maestro Yoda para darle una última gran lección, quemando el árbol por medio del uso de la fuerza y revelándole a Luke que justo Rey tenía los textos sagrados consigo. Era en sí un momento de terminar esas viejas formas de los Jedi para surgir como algo nuevo. Pero Yoda también le recordaría a Skywalker que no podía dejar perder a Rey como le pasó con Ben Solo, porque después de todo el fracaso era el mejor de los maestros, y la mayor carga para todos los maestros siempre sería en lo que sus alumnos podrían llegar a convertirse, lo cual con esta brillante lección final de Yoda le haría recapacitar a Luke en los momentos finales a pesar de su perspectiva gris, esto para parecerse en Crate y enfrentar a Kylo Ren, al igual que salvar a Rey, Leia y a toda la resistencia, y con ello, mediante su gran leyenda, devolverle la esperanza a la galaxia de que aún puede hacerle frente a la Primera Orden, algo que seguramente terminaremos viendo en el episodio 9 de la saga. Pero si también quieres conocer qué fue aprender ahí Luke Skywalker en su soledad de Ahch-To como una última lección antes de que siquiera Rey llegara a aquel planeta, o saber en sí cuál es el tipo de Jedi más peligroso que ha existido en toda la galaxia, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de la saga de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.